Capítulo 6, verso 1. Entonces el rey Darío dio, Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babel, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, en el libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Vean lo que es Yahweh de bueno, que estos adversarios se levantan contra el pueblo para que no puedan construir, y estos adversarios son los que terminan llevando el mensaje al rey de que Ciro fue el que dijo. Entonces va Darío, se fija y se da cuenta que es cierto, y no solo es cierto que les había dado permiso, sino que había dicho: el rey no paga. El rey no que el rey no paga. Entonces el rey pagaría por todo. De no ser así, los Yahudim tendrían que haber visto cómo hacían para construir. Entonces ahora, de los mismos adversarios vino eso, las riquezas que se iban a utilizar para hacer toda la construcción. Entonces debemos saber que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Aquí vemos un ejemplo claro de eso. Decía además, el gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Elohim que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babel, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Elohim. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Bendito Yahweh, que así sea con todos los adversarios de la congregación. Alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Elohim, que el gobernador de los Yahudim y sus ancianos reedifiquen esa casa de Elohim en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los Yahudim para reedificar esa casa de Elohim, que de la hacienda del rey proveniente del tributo del otro lado del río sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Entonces a los mismos adversarios, los mismos enemigos que fueron de sapos a donde el rey, tratando de detenerlos, más bien ahora tendrían que ser los que iban a pagar. Con lo que entraba a ellos: tomen aquí, Yahudim, construyan. Y Yahweh hace que los impíos acumulen para dárselo a los justos, para que no cese la obra. Lo que sea necesario: becerros, carneros y corderos para holocaustos al poderoso del cielo. Becerros como el testigo como Moshe, carneros como Eliyahu, corderos como Yahushua, para holocaustos al poderoso del cielo. Trigo, sal, vino y aceite. Recuerden el trigo, que son los pocos, la sal representa sabiduría, vino son los muchos, el aceite representa la unción, la Ruach HaKodesh. Conforme a lo que digan los Kohanim que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al poderoso del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Imagina cuando llegó esta carta donde esos dos hombres malísimos, cuando llegaron a esa parte: ok, está bien rey. Dice: también he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Recuerden que Persia tenía una ley, que cualquier ley que se hacía ahí nadie la podía revocar. Entonces por eso estos adversarios, al estar mandando esos mensajitos al rey, que ya era la segunda vez después de un año, están básicamente queriendo cambiar un decreto que se había hecho, como tratar de cambiar la ley, la Torá. Entonces el rey les dice: no, el que quiera cambiar eso debe morir colgado. Qué particular, porque Satanás, el enemigo, hizo colgar a Mashiach, acusándolo de romper o cambiar la ley, cuando en realidad vino a cumplirla. Eran ellos los que no la entendían y por ende no podían cumplirla.
también he dado orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. ¿Verdad? Por no querer construir la casa del poderoso, ellos mismos serían destruidos y sus casas. Que el poderoso que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto. Sea cumplido puntualmente. Vean la orden que da tan poderosa, y es sorprendente ver cómo de todos los imperios, de los 7 imperios que habría en la historia humana, el de Persia, ¿verdad? Los persas fueron los que dijeron tantas cosas positivas o hicieron tanto bueno por el pueblo. Y eso porque Yahweh los usó, y también porque son representación de los 144,000. Recuerdan que era persa, los persas y los medos, los espléndidos y los del medio, los pocos y los muchos. Los muchos son los del medio porque después de los muchos están las naciones. ¿Sí me explico? Como en el templo estaba el patio, el templo y el lugar purísimo. O lugar purísimo, lugar puro y patio, el atrio. Entonces, muy poderoso lo que dice aquí. Muestra a Darío como reconociendo a Yahweh, y por ende muestra lo que este pueblo representa, ya que fue el que conquistó a Babel. Dice, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así los ancianos de los Yahudim edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Haggai y de Sejaría, hijo de Ido. Una vez más, confirmando los profetas, sus palabras, y mostrando cómo lo que ellos habían dicho se empezó a cumplir. Dice, edificaron pues y terminaron la obra por orden del poderoso de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Al final fueron 4 decretos en total, 2 de un mismo. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. El tercer día del mes de Adar, que es el mes 12, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Como dije, en el último mes, se conecta con el fin de los tiempos. El tercer día, qué curioso, porque después de 2 milenios de Yahushua, o sea, 2 días, viene el Shabbat o el tercer día, como también lo vemos profetizado en Oseas 6, 1 y 2. Y en el 6º año, como al final del 6º milenio, es donde empieza el tercer día. Dice, los hijos de Israel, los Kohanim, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Vean qué particular aquí, déjenme ver este verso en Hebreo 16. Benei Gelutá, los hijos de la cautividad o del exilio, Hanukat Beit Elahá, hicieron la dedicación de la casa del poderoso. Hanukat, Hanukkah es dedicación, recuerdan. Entonces ahí está ese nombre. Ahora no estoy diciendo que haya sido para la fiesta de Hanukkah, pero qué curioso que es en el libro de Ageo, donde antes de que existiera la fiesta de Hanukkah, en el libro de Ageo se da una referencia, se dice algo que parece ser profecía de que habría una fiesta de Hanukkah, que se celebraría el 25 del 9, según lo que vemos en Ageo, que es el profeta que se mencionó ahí. Pero por otro lado, la razón principal por la que lo estoy mencionando es porque se acuerdan lo que les dije, que al empezar el sacrificio continuo, todo indica que empezaría para Hanukkah. Entonces, dice, hicieron la Hanukkah de la casa del poderoso con gozo, ofrecieron para la dedicación o para la Hanukkah de esta casa del poderoso 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Obviamente hace 700, que se conecta con el 7, completitud, fin de la historia humana, y se hace con la Taf y la Shin, el fuego del fin de los tiempos, o el último que viene a sellar como con fuego. Decía, ofrecieron para la dedicación de esta casa del poderoso 100 becerros, se conecta con el cielo y el fin de los tiempos, el 100, como dije ahora,
becerros con el testigo con Moshe. 200 carneros, el 200 se conecta con cabeza, carnero, Eliyahu. Y 400 corderos, 400 con la Tav, también fin de los tiempos, pero la Tav es una cruz. 400 corderos, el cordero que murió en la cruz. Y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron a los Kohanim en sus turnos y a los Levim en sus clases para el servicio del poderoso en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moshe. Los que regresaron de la cautividad, oigan, celebraron Pesaj a los 14 días del primer mes. Kohanim y Levim se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron Pesaj por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos, los Kohanim, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh, poderoso de Israel. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de Matzot, ¿verdad? Del 15 al 21. Por cuanto Yahweh los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa del poderoso de Israel. Entonces vean, al terminar todo, celebraron Pesaj, una fiesta obviamente súper importante, porque es ahí cuando Yahushua murió, y él dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Ellos estaban ahí tratando de levantar todo, celebraron esta fiesta tan importante al final.